Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta lectura del capítulo número 6 del libro de La princesa que hablaba con el viento, escrito por Shannon Hale. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, es lunes y como cada lunes, antes de iniciar la lectura, tenemos una especie de actividad donde podemos recordar lo que ha pasado. En realidad son dos. La primera es vocabulario y la segunda es mapa de relaciones. Yo sé que cuando leemos es a veces complicado conocer el significado de todas y cada una de las palabras que están en los libros. Es por eso que cada semana traigo al menos 5 palabras que pudieron haber sido complicadas, que alguien me preguntó por ellas y que con mucho gusto le puedo dar el significado, o que su significado puede ser bastante importante y particular para la historia. Es por eso que esta semana la primera palabra es rabieta. Y rabieta hace referencia o significa que con impaciencia o con gran enfado se hace algo, y principalmente o suele considerarse cuando el motivo es muy leve y es un enfado de poca duración. Se utiliza generalmente para con los niños, pero también se utiliza con adultos, y en el libro lo utilizaron para explicar la rabieta o el enfado que tuvo uno de los hermanos pequeños de Anidori. La segunda palabra es mancillar, que esta palabra la utilizaron para describir lo que Celia describió lo que podría haber hecho con su vestido, que era mancillar el vestido verde de Annie. Mancillar significa manchar, deslucir o deslustrar, por así decirlo. A veces se utiliza mucho en cosas que no son materiales, pero también se utiliza con esas palabras. La tercera palabra es estrépito, que estrépito la utilizaron para describir el sonido del agua que hacía en la cascada o en el río donde estaba Annie, y esta palabra significa un ruido considerable o bastante grande, por así decirlo. Y la cuarta y quinta palabra en realidad son nombres, y fue muy chistoso porque la primera que me preguntaron fue Kildenry, porque yo decía que nos íbamos de viaje a Kildenry toda la semana pasada. Y es que Kildenry y Baviera, recordemos que son los lugares donde Annie ha vivido. Kildenry es el lugar donde ella creció, donde ella conoció a su tía y donde vivió 18 años. Y Baviera es el lugar a donde ella está viajando para cumplir la promesa que hizo su madre hace unos años, que es cruzando el bosque. Entonces Kildenry y Baviera son los lugares a los que nos vamos de viaje, porque así lo está haciendo Annie. La quinta palabra, y creo que es muy característica de este libro en general, de todos los que hemos leído, creo que este es como en especial importante, son las palabras Falada, Talón, Anidori, Quiladra, Ishta, Hilsa, Fin. Todos esos son nombres propios de las personas o de los lugares que se están utilizando en este libro. La verdad es de que sí son nombres un tanto extraños, un tanto peculiares, no son tan comunes, pero no por eso significa que no sean buenos. La verdad es de que me gusta estos nombres que se están utilizando. Y ya que estamos hablando de nombres, podemos pasar a ver el mapa de relaciones que tengo por aquí. Este es un mapa que yo utilizo en todas las lecturas conjuntas y casi en cualquier lectura que yo hago, porque a veces es un poco complicado seguir el paso de quién es amigo de quién y quién traicionó a quién, sobre todo en este tipo de libros donde hay guerra involucrada o hay muchos libros involucrados. Es por eso que las últimas actualizaciones es la anexión de Hilsa y Fin. Todavía no hay ninguna flecha que lo relacione con Annie o con cualquier otro fuera de ellos mismos, porque pues no sé si Annie esté como completamente a gusto de estar ahí, o si va a mantenerse ahí, o solo va a estar ahí hasta el día del mercado. Recordemos que ella iba a ir a vender los suéteres. Y donde hubo más cambios fue del otro lado, donde ya aparecieron unas nuevas flechas. En este sentido, Ungoliant, pues digamos que ahora trabaja para Celia, y Celia ya no trabaja para Annie. De hecho, como que tiene cierto resentimiento, por eso la flecha nueva verde solo hacia Annie, porque creo que Annie no la odia, simplemente es que le hubiera gustado saber las cosas antes. Y también las nuevas que aparecieron fue Adon, que él servía a Talón, y Talón sigue sirviendo a Annie, si es que sigue vivo. Y desgraciadamente Annie nos comenta que Adon pues fue atravesado por una espada en el pecho, y dudo realmente que él siga vivo. Así que
por eso lo subrayé y es una manera de marcar que ya no forma parte de los vivos en estas historias. Esos fueron los últimos cambios que hubo. Si a ti se te ocurre algún otro, por favor, házmelo saber. No pongo los nombres completos de cada personaje porque cada personaje probablemente tiene 4 nombres bastante largos y eso pues se tomaría más de la mitad de mi pizarrón que tengo aquí. Pero creo que con esto podemos entender de quién estamos hablando. Así que sin nada más que agregar, muchas gracias Balá, Nena, Marco, Daniel creo que está por ahí, y veo que hay más personas, pero la verdad es de que su imagen me la acaban de cambiar, entonces no los ubico, pero si me dejan un comentario yo estaré encantada de saber quién está aquí. ¡Au! Y quién está disfrutando de la lectura de este capítulo 6. Así que me ayudas muchísimo si en este momento compartes el video, si invitas a personas a verlo, ya sea invitándolas virtualmente o diciéndoles a todos los que estén a tu lado que se sienten al lado de ti para disfrutar de la lectura del capítulo número 6 del libro de La princesa que hablaba con el viento, escrito por Shannon Hale. Así que bienvenidos y vayamos de viaje a lo que parece ser Baviera. Capítulo 6. A primera hora de la mañana siguiente, Annie se atavió con una túnica amarilla y una falda de lana azul cielo. Se puso un par de botas viejas de fin y se ató la suave piel fuerte a las pantorrillas. Cuando Hilsa le dijo a Annie que ningún habitante de Baviera era tan rubio como ella, la muchacha le pidió que le prestara un trozo de tela como el que llevaba la mujer para esconder sus cabellos largos. Annie pensó que vestida como una bávara tendría más oportunidades de llegar al rey antes de que la descubrieran los hombres de Ungoliant. Cuando estuviera a salvo en presencia del monarca, bastaría con quitarse el pañuelo de la cabeza y mostrar su cabello para probar su linaje. Hilsa acabó de atarle el pañuelo en la frente. Le dio unas palmaditas en la mejilla como se las daba a la cabra en el cuello después de ordeñarla. «Esta es tu ropa», dijo Annie. «Era», dijo Hilsa. Annie se quitó el último anillo de oro del meñique. «Quiero agradecerte tu amabilidad. Me gustaría que te quedaras este anillo». Hilsa miró el pedacito de oro brillante. «¿Y qué voy a hacer yo con eso? ¿Ponérselo a Popo en la nariz?». Sonrió y Annie se dio cuenta de que no sabía que la mujer supiera reír. «Lo necesitarás, preciosa, antes de que termines el viaje. Ya encontrarás otro modo de agradecérmelo, seguro». Annie no estaba acostumbrada a discutir, así que se volvió a poner el anillo, decepcionada. Se sentía incómoda por todo lo que había comido aquellos días y por la noche que había pasado en la cama de Hilsa. Todavía era temprano cuando Finn y Annie se echaron su fardo al hombro y se marcharon. El bosque estaba mojado y murmuraba en el azul de la mañana antes de que acabara de salir el sol. Al parecer, al chico le gustaba marchar en silencio, así que Annie caminó una legua escuchando el parloteo alentador de los pájaros del bosque y su propia respiración, que era cada vez más fuerte y entrecortada a medida que avanzaba a grandes zancadas. Cuando al cabo de un buen rato Finn hizo una seña para que se detuvieran a descansar, creía que el peso del fardo ya le habría arrancado por completo la piel de los hombros. Aquella tarde volvieron a hacer un alto donde el sendero se convertía en un camino verde formado por los surcos de una rueda. Allí los árboles estaban más dispersos. Annie se dio la vuelta y le sorprendió añorar el auténtico bosque. La casa de Hilsa, pequeña y perdida en un gran océano de árboles, se parecía más a un hogar que todos los recuerdos del palacio de su madre. Se dio cuenta de que no tenía ningunas ganas de volver al palacio, salvo por la comodidad de una cama, por la comida y porque conocía el lugar. Pero Gildenry ya no es mi hogar, ni tampoco la casa de Hilsa, se recordó a sí misma. Miró hacia el camino que había dejado atrás. Entre los ruidos del bosque susurrante se distinguió el sonido de los cascos de un caballo. Finn se levantó y forzó la vista para ver si veía algo, mientras Annie se retiró para esconderse detrás de una arboleda. El corazón le aceleró la respiración y ni siquiera se atrevió a llamar a Finn, pero al escuchar con detenimiento el ritmo de los cascos, se dio cuenta de que se trataba de un caballo solo con un modo de andar muy distinto del de sus perseguidores. Cuando el morro marrón de la jaca apareció en el recodo,
Por la cara que puso Finn, supo que lo había reconocido. «Hola, hola», dijo el carretero, un muchacho más joven que Finn. En el carro iba sentado otro chico y una chica con el pelo envuelto en un paño rojo. Toda su ropa estaba teñida con colores tan vivos como los de Annie, lo cual hizo que se sintiera aliviada, pues creía que llamaba demasiado la atención con aquel amarillo y aquel azul tan chillón, en comparación con los habituales verdes y marrones del bosque. El carro se paró junto a ellos y el jinete se levantó. Annie se tocó la cabeza para asegurarse de que llevaba el pañuelo bien calado para tapar aquellas cejas rubias. «Hola», dijo el carretero. «Finn, ¿quién es?» «Mi madre la ha enviado conmigo para que me ayude en el mercado», contestó Finn. Los otros la miraron y esperaron. Annie había decidido usar el nombre de su abuela hasta asegurarse de que estaba a salvo de un Goliat, pero allí, en el bosque, delante de aquella carreta, Isilín parecía demasiado ostentoso. «Soy Isi, encantada de conoceros». Finn se volvió para mirarla. Annie había pronunciado las vocales cortas con el acento típico de los bávaros. Después de practicar durante días, mientras se agachaba a recoger raíces cerca de la casa de Hilsa. Finn frunció el entrecejo, pero no dijo nada, y ella le sonrió agradecida. Los del carro siguieron mirándola. «Bueno, cuéntame otra», dijo el carretero. «¿De qué va esto?», dijo el otro chico. «Habla como si fuera de Darkpond, pero no es de Darkpond porque la conoceríamos. ¿Me oyes, Finn?» «Sí, será mejor que nos digas de dónde has salido». «Del bosque», contestó Finn. El carretero negó con la cabeza. «Bueno, no me gusta, y a Nod tampoco. Nod no está acostumbrado a llevar a 5 de nosotros y tratar bien a los extraños. Podemos llevar su fardo, pero ella no te sirve para nada, así que lo mejor será que siga su camino». Annie no estaba sorprendida. Esperaba que Finn le quitara el fardo de los hombros y la dejara sola, en medio de aquel bosque que empezaba a conocer. «Muy bien», dijo Finn. Tocó el codo de Annie y empezó a caminar por el sendero. «Puedes ir con ellos», dijo Annie en voz baja. «No me importa, Finn. No puedes perder un día de mercado». Finn se encogió de hombros y siguió caminando. Annie oía el crujido del carro mientras Nod lo llevaba junto a ellos a ritmo lento. «No seas tosudo, Finn», dijo el carretero. «Sí, sube, chico de Hilsa». «Mirad», dijo la chica. «Seguro que Finn lleva una torta de alcarabea de Hilsa y por vuestra culpa no comeremos ninguna miga». «Venga, Finn», dijo el muchacho. «Solo queremos saber quién es». Finn siguió andando y el carretero frenó y gruñó. «¡Subid los dos! ¡Rápido!». Annie y Finn se subieron a la parte trasera del carro. No había mucho espacio, pero los grandes sacos que transportaban los llenaban casi todo. Pero Annie siguió el ejemplo de su amigo y se sentó sobre uno, como unos niños que hubieran ganado cada uno su juego del rey de la montaña. Finn buscó en su fardo y sacó un pastelillo envuelto en un trozo de esterilla. «Es de ayer», dijo Finn y se lo dio a la chica para que lo repartiera. Annie le sonrió, pues estaba segura de que había protestado por amabilidad, pero la muchacha no la miró a la cara. «¡Arre, Nod!», dijo el carretero, al tiempo que miraba con recelo a Finn y le daba un ligero azote al caballo. Condujeron hasta entrada la noche. Annie se acurrucó con su fardo de mantas y observó al pasar la claridad de los árboles en espacios abiertos. Los 3 vecinos charlaban a menudo y hasta consiguieron sacarle a Finn algunas novedades. Admitió que le preocupaba un polluelo que había nacido con una pata mala, y también su madre, que a veces hacía punto de cruz con muy poca luz. Mientras contaba historias de lo que había pasado en su casa desde el último mercado, Annie escuchaba y trataba de imaginarse cómo sería vivir en el bosque próximo a Baviera. Supuso que nada fácil. Pobres, con un montón de trabajo agotador y preguntándose siempre si aguantarían otro invierno.
No obstante, envidiaba todo lo que ellos tenían en común. Ella no tenía historias para compartir y no habló, pero los otros 4 tampoco hablaron con ella. Annie se acurrucó un poco más en su fardo y trató de ocupar el menor espacio posible. Detuvieron el carro para pasar la noche cerca de una hoguera apagada que no tardó en estar encendida. Mientras los viajeros preparaban la comida y colocaban los petates, Annie agradeció que Celia se hubiera negado a ayudarla en la segunda parte del trayecto por el bosque. Al menos había practicado para preparar su propio petate. Finn, como ya conocía la torpeza de Annie con la comida, enseguida se dispuso a hacer lo de los dos para evitar que pasara vergüenza. Annie se lo agradeció con acento bávaro. A la mañana siguiente, la princesa se despertó antes que los demás, miró sus caras iluminadas por la palidez del alba y se sintió muy sola. Mientras dormía, hasta la relativa familiaridad del rostro de Finn se apagaba. Parecían completos extraños con aquel pelo oscuro, las uñas desgastadas por el trabajo, las manos sucias y los ruidos de su sueño tranquilo, que le convencían de la paz que respiraban en aquel gran mundo boscoso. Se incorporó, se estiró y sintió que aún se agudizaba más aquella tensa soledad que habitaba en su pecho. El caballo relinchó, medio dormido. Aquel sonido fue como si abriera una herida. Ansiaba la compañía de Falada. Los cepillos y los accesorios del cabello estaban cerca de ella, en una roca, y se dispuso a arreglarle aquel pelaje marrón mate. Annie susurraba mientras lo cepillaba. Le tarareó en voz baja mientras el animal movía las orejas. Imitó el relincho de las yeguas a sus potros y trató de percibir dónde le gustaba más que le frotaran. Aunque no podía hablar con aquel caballo, aunque sus palabras no le entraran en la cabeza como las de Falada, aquella carne bajo sus dedos le resultaba familiar, y sus movimientos tenían sentido para ella. Por lo visto, le gusta Sanoth. Annie se sobresaltó y se dio vuelta para ver al carretero bostezando y restregándose los ojos. Alargó la mano para darle unas palmaditas en el cuello a su caballo. «Y dime, ¿se te dan bien las bestias?» «Creo que sí». No sabía qué opinaban los bávaros de las personas hábiles con los animales, pero el muchacho no parecía suspicaz. Le dio unas palmaditas a Nod en la grupa. «Ya puedes dejar de arreglarlo, si quieres». Los compañeros se levantaron y desayunaron en un perezoso silencio. Mientras los demás subían al carro, Annie cogió de la hoguera un trozo de carbón frío y se lo metió en el bolsillo de la falda, pues pensó que le ayudaría a oscurecerse las cejas para completar el disfraz de bávara. Viajaron durante casi todo el día. El paisaje se extendió aún más, y cuando el sol ya había empezado a deslizarse hacia el oeste, el pequeño grupo se le unieron cientos de carros que bajaban por una amplia avenida. Delante se alzaba la gran ciudad. Una vez fuera del bosque, Baviera era una tierra de colinas ondulantes y llanuras en pendiente. La misma capital estaba construida sobre la montaña más espléndida y ascendida ligeramente. Estaba rodeada por una muralla tan alta como 5 hombres y seguía subiendo entre casas altas y estrechas, calles sinuosas, torres y abundantes chapiteles. La ciudad era como un enorme pastel con velas encendidas por los tejados de tejas rojas. Todo el esplendor confluía en la cima, donde estaba situado el palacio y sus innumerables torrecillas con estandartes rojos y naranjas acosados por un fuerte viento, como si fueran las llamas de una vela. A su lado, el ilustre palacio de su madre era como una casa en el campo. A Annie le sobresaltó aquel ruido y se entretuvo mirando los colores, el mar de cabezas con sombreros y pañuelos, los rostros marcados con cejas y pestañas morenas, y los soldados que llevaban jabalinas con puntas de hierro y escudos pintados con vivos colores. Entre todos ellos había gente con el pelo claro. Lo vio antes de que él la viera, y la muchacha apartó la mirada inmediatamente. Era Yulan. Estaba sentado en una piedra de frente a la muralla de la ciudad, mientras observaba todas las caras detenidamente, con los ojos entrecerrados por la luz de la puesta del sol y una mano en la empuñadura de su espalda.
Annie se escondió detrás de su fardo, sentada en el suelo de la carreta. Notaba los latidos del corazón en los oídos, mezclados con el ruido de los otros carros. En cambio, la gente parecía distante, casi imperceptible. Julian estaba en la ciudad. Ungolad y Celia debían de estar allí también. Se preguntó si eso significaría que habían vencido a Talón, que estaban todos muertos, que no estaba a salvo. Se frotó la nuca intentando aliviar la tensión y mantuvo la cabeza gacha. Tenía que encontrar el modo de llegar al palacio. En Kildenry pasaba días hasta que alguien de la familia real recibía a los solicitantes del pueblo, y ahora Annie estaba en las mismas condiciones que la plebe. Si pudiese entrar en el palacio sin que ni Julian ni los otros la reconocieran, podría presentar su caso al rey, y si éste no le creía, entonces acudiría al primer ministro. Esperaba que, a pesar de que había transcurrido más de 5 años desde que visitó Kildenry, aún pudiera reconocer su rostro. Todos aquellos carros atravesaron las puertas y descubrieron la explanada de la plaza. Los compañeros de Finn se colocaron detrás de un edificio de 3 pisos que daba al mercado. Annie puso el petate junto a una rueda y se acurrucó con la esperanza de que la noche la ocultara. Finn se sentó junto a ella y en silencio le ofreció pan y queso que los otros compartieron para cenar. Finn, ¿se puede ir a hablar con el rey, la reina o el príncipe? Ya no hay reina. Masticó despacio un trozo de pan, sin saber que la chica se moría de frío mientras esperaba su respuesta. El día de mercado he visto a gente haciendo cola. Sí, para ir a hablar con el rey. ¿Eso es mañana? Asintió y comieron en silencio. Tendrás que ir temprano. Señaló una calle estrecha que salía de la plaza y ascendía. Aquella mañana, Annie se despertó en medio de un mercado lleno de comerciantes adormilados que sacaban de bolsas cubiertas por el rocío envoltorios diversos, mantas y cajas de madera grabadas. Plegó sus mantas y le hizo una seña a Finn para despedirse y comenzó a subir la calle. Cuando aún no habían dado mucho trecho, Annie se detuvo en un rincón vacío para ajustarse correctamente el pañuelo en la cabeza, justo debajo del nacimiento del pelo. Sacó el carbón que guardaba en el bolsillo, se inclinó para verse reflejada en una ventana con cortinas y se entretuvo en oscurecerse las cejas hasta que quedaron cubiertas con el polvo negro. Si los kildenreanos buscaban entre la multitud a una chica con el pelo rubio, no repararían en ella. Annie no podía permitirse que la reconocieran antes de que le concedieran la protección del rey. No le cabía la menor duda de que si Ungolad se le presentaba la oportunidad, se la llevaría a rastras y le cortaría el cuello, en privado. Cuanto más avanzaba, más personas caminaban junto a ella, algunos vestidos con colores llamativos, con la ropa humilde de los de las afueras, y otros, de la ciudad, con telas mejores. Llegó a los muros del palacio justo cuando el sol asomaba por encima de la muralla. Ya había una cola de peticionarios que partía de las grandes puertas de la casa real y atravesaba el patio. Se colocó detrás de la última persona y deseó no desentonar con el resto para no llamar la atención de los compinches de Julian. Aunque la fila se movía rápido, era larga, y Annie no tardó en pensar que podía haber traído un poco de desayuno que había en la bolsa de Hilsa que les había preparado. El hambre la puso de mal humor y refunfuñó para sus adentros. No es justo, tengo que comer lo que los otros me dan, esperar a que sean bondadosos y caritativos, pues no tengo ni un céntimo ni un lugar a donde ir. Este palacio tenía que ser mi hogar. Echó la cabeza hacia atrás para mirar la altura escaparada de los chapiteles del palacio, que relumbraban en las ventanas, y los estandartes agitados por el viento. Al bajar la mirada, se vio a sí misma, apoyada contra la pared, vestida con ropas arrugadas a consecuencia del viaje, casi la última en una fila de pacientes campesinos, hambrienta, con los pies doloridos sobre las finas suelas de botas de Finn. «Yo no soy esto», pensó. «Entonces, ¿quién soy?» No contestó a su propia pregunta. Tenía la cabeza llena de la comida del desayuno, panecillos de melaza,
manzanas asadas, huevos duros con queso, pan de nuez y salchichas frescas. Tragó saliva con el estómago vacío y esperó. La fila avanzaba lentamente. Por fin llegó a la fría sombra de las puertas del palacio. Annie dio un paso hacia adelante y casi notó el azote del olor real. El estómago le dio un vuelco, como si le hubiera saltado hasta la garganta y se la atragantase hasta hacerla llorar. El jabón del suelo, la cera del suelo, el perfume de las cortinas, el viejo metal, la piedra cara, el agua potable, las rosas del jardín, la pasta reparadora, el aceite de las armaduras, el jabón para la piel, el agua de rosas. Un reino de aromas le trajo recuerdos de su padre, de cuando se sentía a gusto y ya estaba limpia. Solo habían pasado unos meses desde que se había marchado de casa, pero los olores le llegaron como si vinieran de muy lejos. Era un eco de la memoria, como el recuerdo de un ser querido ya fallecido reencarnado en la cara de un desconocido. Apenas se daba cuenta de que avanzaba cada vez que se movía la fila, absorta en sus recuerdos. El hombre que tenía delante acababa de entrar en la sala del rey, justo cuando Annie vio a Celia. Y ese es el final del capítulo 6 del libro de La princesa que hablaba con el viento. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Ya es la segunda vez que hace esto Shannon Hale, pero creo que es parte de la historia. Creo que realmente quiero saber qué es lo que va a pasar entre Annie y Celia, o con Annie, o en general qué es lo que va a pasar. Y eso realmente me hace querer seguir leyendo, pero recordemos que la lectura se hace solo los lunes, los miércoles y los viernes, un capítulo cada día, para seguir agarrando el hábito de leer unos minutos al día. Cada capítulo a mí me gusta hacer una pregunta, y la pregunta del capítulo de hoy va acerca del final del libro. ¿Qué crees que suceda entre Annie y Celia? ¿Crees que Celia la vea, que Annie sea cobarde y salga corriendo como sucedió con Julan, que solo se escondió? Si yo tuviera que contestar esa pregunta, creo que diría que... Bueno, para empezar, creo que probablemente hayan tenido éxito Ungoliant, Celia y todos ellos. No sé qué pasó con Talón, pero probablemente no esté como disponible para cuidar de Annie, aunque hizo ese juramento en el bosque. Y creo que Annie, pues ahorita no se va a sentir preparada para enfrentarse a todos ellos, a pesar de que ella pues tiene la razón. Entonces yo creo que va como dar media vuelta y salir corriendo, pero no sé, tal vez si se presenta antes, pues la protege el rey o el príncipe o el primer ministro y se aclare este asunto. Así que si quieres saber qué es lo que pasa, te invito a que el día miércoles estés en la lectura del capítulo número 7 de este libro. Te invito a que actives las notificaciones para que la aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir. Y si te perdiste de alguno de los capítulos, no te preocupes. En la sección de listas de reproducción está una lista con el nombre de La princesa que hablaba con el viento _Shannon Hale, y ahí estoy subiendo todos los capítulos que sigan. Ya están los anteriores y voy a estar subiendo los que sigan, así que puedes verla las veces que sean necesarias o repetir algún capítulo para asegurarte de que entendiste o que conoces todos los hechos para poder entender cada vez mejor cómo funciona este mapa de relaciones, y también para ver si hay alguna palabra que no se entienda. La verdad es de que es bastante común. En este capítulo llevo varias, así que si tienes duda en alguna palabra, no dudes en dejármela aquí en los comentarios o en un mensaje directo en Back Channel si es que me escuchas en Clubhouse. Y pues eso sería todo por el capítulo de hoy. La verdad es de que estaré esperando el miércoles con muchas ansias, porque realmente quiero saber qué es lo que va a pasar con Annie, con Celia y con Finn y todos esos chicos, porque probablemente van a seguir apareciendo porque no nos los presentaron por nada. Así que solo me queda recordarte que un libro es una ventana que está esperando que la abras, y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. En la descripción del video te dejo algunos enlaces que pueden ser relevantes para que participes en todas las selecciones y en todas las
Pues actividades que tengo relacionadas con el mundo de la literatura. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube o en Clubhouse, y por ahí también vamos a ir aprendiendo un poco más sobre los libros. Así que nos vemos la próxima vez. Bye.